Transmitiendo desde Austin, Texas, el día de hoy, Hablemos Escritoras llega con una académica, una crítica que les va a fascinar. Vamos a platicar de telenovelas, vamos a platicar de lo que eran estas publicaciones en periódico, de Chucho el Roto hasta de Chespirito. Interesantísimo el trabajo de Amy Wright. Y además tenemos el gusto de que vamos a estar con ella en North Carolina este mes de marzo para entrevistar a 4 escritoras del sur. ¿Desde qué sur? Esa es la pregunta que Amy nos invita a repensar. Y Hablemos Escritoras va con sus micrófonos para hablar con ella y para hablar con esas escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto que tengamos estas oportunidades tan grandes de conocer el trabajo de críticas que han hecho tanto por la literatura en los Estados Unidos y el mundo en general. Muchas gracias a ella que abre este micrófono el día de hoy para que nos reciba hasta North Carolina. Empezamos. Es totalmente fascinante el mundo crítico, el mundo de la crítica literaria, el mundo de la investigación y que va a la docencia, obviamente, con personas que dedican toda una vida a un tema, a veces desde la licenciatura, después la maestría, el doctorado. Y bueno, me encanta cuando tenemos una crítica invitada a Hablemos Escritoras porque tienen una función y una misión muy importante en el campo literario. Hoy le damos la bienvenida a Amy Wright. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, a pesar de estar saliendo de un COVID, que estás aquí con nosotros en Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias, Adriana. Es un enorme placer estar aquí con ustedes y contigo. Cuéntanos, ¿en dónde naciste, Amy, y por qué decidiste aprender español? Ay, ok. Soy de aquí, de Carolina del Norte, de donde pues les estoy hablando hoy en los Estados Unidos. Y pues desde muy niña siempre me fascinaban los idiomas. Quería aprender todos los idiomas para poder, y mi idea en ese entonces, comunicarme con el mundo. Soy de un pueblo chiquito aquí en Carolina. Y luego en la universidad, en Carolina del Norte, en Chapel Hill, empecé a estudiar idiomas. Hasta estudié el japonés y ese camino me llevó primero a España, cuando empezaba a profundizarme con el español, y luego a México. Y Mm. ya en Brown, en mis años de posgrado, me especialicé en estudios hispánicos. Y pues como uno dice, the rest is history. Qué hermoso, qué maravilla. Tenemos muchos conocidos en común, les tenemos que chismear acá en este micrófono, que tenemos varios amigos que compartimos, ¿verdad? Por ejemplo, Adela Pineda, que la conoces también. Tú estuviste muy relacionada también con muchos otros críticos que ahora, bueno, ya son académicos de carrera, pero en ese tiempo me imagino que eran estudiantes, como Ignacio Sánchez Prado, ¿no? Sí, así es. Pues de verdad los conocí, no como, bueno, luego te cuento toda la historia, pero a Nacho realmente lo conocí ya estando en San Luis, Missouri. Los dos éramos profesores. Bueno, lo había conocido de paso en unos congresos, pero es en San Luis donde nos conocimos más a fondo. Pero sí he tenido mucha suerte a lo largo de la carrera de dialogar con muchos colegas que trabajan los medios, la cultura, empresa, el archivo, y pues esas conversaciones colectivas son las que han sido tan fundamentales para mi enfoque. En ese camino sí conocí temprano la obra de Adela Pineda Franco, y ella ha sido clave para pensar las relaciones entre los medios, la cultura visual, la modernidad. La conocí hace muchos años cuando era estudiante de posgrado en Brown. Ella estaba en Boston University y Ujú. nos conocimos, no sé, bueno, en ese entonces se acordaba de mí, pero en el marco de los institutos de Julio Ortega que él tenía de verano en Boston University, que se llamaban Writing Across Borders. Y después, cuando pude dialogar más con ella, coincidimos en un grupo de estudio entre mexicanistas que se llamaba Prensa y Cultura, era de CONOCYT. Y hoy
como todos sabemos, tiene el merecidísimo honor de dirigir el Instituto de Estudios Latinoamericanos en Texas, Aquí en mi donde estás universidad. tú. Sí, Ajá, sí, estamos muy contentos. Ella es una excelente directora de Lilas sí, la y verdad. realmente es fantástico. Les recomiendo muchísimo. Escuchen el episodio 526 en donde tenemos una entrevista con Adela. Es muy interesante lo que hace ella dentro de la academia y bueno, como administradora ahora de este gran instituto también, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cuál es tu campo de estudio? Tú estudiaste. Hiciste el doctorado, pero te especializaste y ahorita mencionaste obviamente archivo y bueno, platicaremos bastante más sobre archivo, pero ¿cómo empezó toda esta selección de tu campo de estudio? Ok, bien. Trabajo en literaturas y culturas latinoamericanas. Mi énfasis es México ahora y he estudiado durante mucho tiempo, no solo en México, sino en España, la serialidad narrativa y las circulaciones que hay entre novela, prensa. Luego, en el caso de México, empecé a estudiar más esas conexiones en cuanto a la radio, la televisión y ahora las plataformas digitales. Y creo que pues desde temprano lo que más me tiraba era el interés en entender cómo las historias, esas historias circulan entre países, entre lenguas, entre medios y de verdad cómo podemos llegar a entender el diálogo que tienen con las comunidades reales en real life de esos lugares. Sí. Claro. ¿Te especializas en un periodo en específico, en un siglo o en ciertas décadas? Bueno, en la maestría todavía estaba perfilando mis intereses y me atraían las tradiciones orales, las leyendas, el storytelling. Y creo que fue allí donde empecé a ver el siglo XIX como el momento clave en esa formación de las historias de un pueblo, entre comillas, y cómo se usaba la literatura popular en esa época como un repertorio para imaginar el pueblo y también llegar al pueblo e influir al pueblo, a la gente. Y en ese entonces leía mucho, y ahora no tanto, pero en ese entonces tenía el tiempo y el gusto de leer las grandes novelas decimonónicas de Galdós, de Dickens, de las hermanas Bronte. Ahora, ¿quién tiene el tiempo, verdad? Pero me encanta y me encantaban y sabía, pues llegué a saber en ese entonces como esos tochos, esas novelas tan grandes, llegué a entender cómo fueron escritas paulatinamente, en muchos casos distribuidas paulatinamente a su público, que ayudaba a la recepción, al hecho de que los lectores se sintieran tan involucrados, tan entregados a seguir las vidas de los protagonistas, las tramas, y hasta que había una suerte muy importante, y pues no se entendía sin entender el contexto, una suerte de feedback loop, de retroalimentación para la época, entre comillas, continua entre los que leían o escuchaban esas historias con los mismos autores, que Claro. ayudaba a democratizar las novelas de esa época. Claro, claro. Me encanta porque además coincidimos con algo en eso. Yo también, mi especialidad, mi campo de investigación cuando hice el doctorado fue siglo XIX. Y Ah, para quienes nos están escuchando, es fascinante porque la comunidad de los decimonónicos, efectivamente nos dedicamos a leer libros que muchas veces la gente sí escucha y que son famosos, pero ujú, muchas veces son libros que casi nadie conoce y después vamos a lo periódico que son en la prensa o en revistas, ¿no? Entramos al archivo
y ahí también leemos estas cuentos, estas novelitas que iban saliendo cada viernes, ¿no? Y la gente las leía en el periódico o en alguna revista o en algún panfleto. De verdad, es una actividad muy, muy demandante porque tienes que estar investigando, casi eres como un detective, ¿verdad, Amy? Ujú. Para ir rastreando todas estas pistas, ir construyendo una y otra, ¿no? Cuéntanos de algunos de estos retos que te enfrentaste durante esa investigación e ir a estos textos. Ahora son muy famosos, ¿no? Está Wuthering Heights, está ahorita en el cine, y bueno, pues qué bien que estén hablando de esta película que fue pues del siglo XIX. Hace no mucho salió una versión nueva de Frankenstein, entonces bueno, pues regresaremos a Mary Shelley, ¿no? Pero muchas veces la gente no habla de estas obras, estos libros enormes, ¿no? Creo que pues es precisamente eso, su estilo episódico original que ahora quizás pasamos por alto como lectores al ver a un libro tan grande y no revisitarlo como tal, que los que crean esos pues episodios, películas, bueno, has hablado de una película, pero estamos también, yo estoy pensando en las series de Netflix. Esos Mm, libros del siglo XIX se prestan mucho a la serialización de ahora, los episodios de Netflix, los podcasts, hay en Spotify ujú. varias versiones de libros que se han remitido en ese formato. Y precisamente también por su poder de enganchar a la gente y tener ya de por sí y dentro de sus propios capítulos o episodios el cliffhanger, el suspenso, fue parte esencial de la construcción de esas obras que pues cuando se leen en su totalidad, si es que se lean en su totalidad, hoy día se pierde esa parte de la recepción original. Claro, claro. Y de ahí viene tu libro, ¿no? Publicado con Vanderbilt en 2023. Felicidades, Serial Mexico, Storytelling Across Media, from Nationhood to Now. Ujú. Cuéntanos, ¿en qué concentraste en este libro? Porque es complicado después, ya cuando tiene uno tantos años investigando, reducir todo a un solo libro, ¿no? Sí, 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 sí. Mm, es un libro que, bueno, creo que pasamos un poco por alto la cuestión de los retos de escribir o de investigar el periodo del siglo XIX, ese tipo de series decimonónicas, y tiene que ver con los retos y la dificultad de escribir ese libro al que aludes ahora en la pregunta, que una cosa es abarcar unas narraciones larguísimas que no solo tenían, bueno, su semilla en algunos casos más allá del siglo XIX, por ejemplo, en las tradiciones orales, como es el caso de, am, de algunos de los bandidos, por ejemplo, de que se tratan en esos, como héroes en esas narraciones populares, sino también el poder sintetizar o cristalizar la esencia un poco de esos libros para los lectores de una obra académica y también ver hasta dónde llegan o se transmutan, se cambian, se transforman esas narraciones en otros medios que van más hacia ahora, desde el siglo XIX, como por ejemplo Chucho el Roto, que Ujú. uno vería allí en ese capítulo que yo lo llamaba como el primer héroe transmedial de la narrativa mexicana, porque como personaje histórico tenía una vida mucho más robusta y larga por el hecho de que le serializaran o le pusieran en episodios desde temprano su historia. Y llegó muy viva esa historia hasta, bueno, que digamos, sin duda los años 80,
termino el capítulo para decir que solo nos espera el siguiente episodio, ¿no? Pues ahora está para escribir con las noticias y con las historias. am, Podemos seguir con esos personajes hasta el presente, ¿no? Ese fue un reto y una de las esencias de cada capítulo del libro, rastrear no solo las semillas o el trasfondo de cada leyenda, sino también buscar todas cuantas fueran posibles, todas las versiones que se han reproducido a lo largo de las décadas en México. Y a veces hasta como viajan por las fronteras hasta los Estados Unidos y la diáspora de aquí. Qué interesante. Tenía años que no oía Chucho el Roto, pero por supuesto que sí, me encanta. Y bueno, hay tanto en México, es un paraíso totalmente cuando ya se adentra uno de estos personajes que se iban ficcionalizando en los libros y después casi casi eran personajes de la vida real, ¿no? O sea, ya Así eran es. parte de la cultura y del vocabulario. O- a- Hay un ejemplo muy bueno, Chespirito. O sea, Ujú. Chespirito es la idea de la vecindad sale también mucho en la televisión de México, o sea, sale desde México hacia el mundo por esta Ujú. serie de televisión, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, y ahora que estamos hablando de televisión, hablemos de las telenovelas. Yo te tengo que contar que mi mamá trabajaba cuando yo era niña, entonces había una señora que nos cuidaba, estaban en la casa, nos cuidaban a mis hermanos y a mí, y mi mamá nos tenía prohibido ver las telenovelas. Entonces, con quien la veíamos era con ella. Y era delicioso meterse en la cocina a ver la telenovela y de momento en que mi mamá abría la puerta, en ese momento de la casa, en ese momento se apagaba la televisión. Pero las telenovelas mexicanas son, en general en Latinoamérica, yo creo que son una joya, ¿no? Platícanos, tú estuviste en un grupo de trabajo sobre telenovelas en el Council of the Americas, ¿no? Sí, sí, y bueno, volviendo un poco a la anécdota, es algo, pues es otra parte del reto. A mí me hubiera, se habría alargado el libro y nunca se habría terminado si seguía buscando todas las anécdotas orales que hay de la fascinación que tenía el público con las telenovelas dentro de cierto momento, ¿no? De su producción. Y por no llegar a ser quizás enfoque de estudios de antes, de ahora, quizás se ha perdido un poco todo lo que se podría haber recordado de ese momento. No sé, pero es otro libro, es otro estudio para hacer, pero es fascinante escuchar la influencia que tenía en las familias, en las comunidades, en las vecindades, las historias de las peluquerías que se reunían un grupo, reunía un grupo de personas o mujeres en la peluquería para hablar de lo que iba a pasar en el siguiente episodio. Y como bien has dicho, una parte muy importante que creo que hago mucho hincapié en esa parte en el libro es la metaficción, que hay algo de esa entrega de historias en episodios que produce esa confusión tan potente entre la realidad y la ficción. A, a grande escala, o sea, las historias de las personas que en un bus del Zócalo escuchaban un episodio de Calimán en que el protagonista salía a la misma plaza para hablar con la gente en el bus buscaba verlo, ¿no? Allí, porque creían que estaba pasando el episodio en vivo. Y cosas por el estilo, que hay que escuchar las historias de las personas que vivieron esos episodios, entre comillas, en sus propias vidas, ¿no? Pero en cuanto a nuestro grupo de estudio, hay que decir que va a salir una edición, un libro que acompaña una exposición sobre la telenovela latinoamericana
Esta Wow. exposición va a salir el año, bueno, creo que acabo de escribir al grupo para asegurar las fechas, porque quería hablar un poco de las fechas aquí contigo, pero no sé si tenemos fecha para el estreno de la exposición todavía, pero entre 2026 y 27 abrirá en Nueva York. Y nosotros formamos un grupo de expertos entre, los países de América Latina que han estudiado o han participado algunos en la creación de las mismas telenovelas. Y un parte de este grupo ha escrito una serie de ensayos sobre la telenovela. Y mi parte, mi contribución tenía que ver con lo que acabamos de hablar de México en serie, que va a ser el nombre de la traducción de Serial Mexico al español cuando salga con Bonilla Artigas, también en este año 26, pero es sobre el código genético de la telenovela, qué es lo que que perdura hasta hoy de la telenovela y el gran tema de discusión entre los miembros del grupo. Estamos en el momento de declive de la telenovela o hay ascuas desde las cuales va a salir un fénix de la telenovela, donde saldrá, etcétera. Y creo que muchos de nosotros hemos visto en las series de streaming ahora muchos toques de telenovela, aunque no se designen telenovela tal cual. La herencia está allí, especialmente en pues lo que están produciendo desde México para Netflix. Se ve mucho y también Netflix desde la Ciudad de México ha producido en los últimos 2, 3, 4 años unas joyas de remediación, por ejemplo, la novela El extraño retorno de Diana Salazar, pues Diana Salazar ha vuelto a retornar, ¿no? Con un remake del año pasado. Y entonces todo eso nos muestra que sí hay público, sí hay audiencia. Y yo creo que la telenovela, y eso hablamos en el grupo de estudios, sigue siendo pues un laboratorio cultural, por lo mismo que tiene tanto contacto con tantas personas para pensar y explorar, a veces no tan, pues, que digo, como experimental, pero otras veces sí, para pensar género, para pensar clase y sobre Claro. todo para pensar afectos. Y pues su lógica siempre ha sido crear comunidades de recepción y es poderosísimo, Claro. esa capacidad es poderosísima. Oh, yo quiero ir. Cuando la abran en Nueva York, yo quiero ir. Qué cosa Ay, más sí. interesante. Me va a fascinar. Mira, me da mucho gusto que estás mencionando Bonilla Artigas. Les recomiendo muchísimo y reconozco muchísimo el trabajo de esta editorial en México que está sacando unos libros excepcionales, tanto de estudios, también tiene colecciones de poesía y demás. Ahorita vamos a presentar un libro de Emily Hine, que se los Así. recomiendo mucho, El Macho Literatura, Ujú. que es un libro que se está traduciendo del inglés al español y es un gran aportación, es una gran aportación a lo que estamos haciendo desde la literatura. Y bueno, por otro lado, lo que estás diciendo ahorita de crear afectos y de crear tú lo estás hablando desde el punto de vista de género, clase, pero yo quiero reconocer y les quiero comentar que Amy me acaba de invitar para ir a verla precisamente a North Carolina, estar con ella en un proyecto que me parece bellísimo, bellísimo. Estoy muy honrada y muy contenta de que se le haya ocurrido a Amy a reunir a escritoras de ese estado, de esa región, en una mesa, bueno, a escritoras del sur, ¿no? Mm. Porque de hecho el panel se llama así, ¿no? Desde el sur, Latinas Writing from the South. Va a ser un evento precioso y no te he contado, es el 19 de marzo, es el día del cumpleaños de mi papá, en Oh, donde nos esté viendo. Así que ese día nos va a ir muy, muy bien. sí. Gracias, Amy. Cuéntanos cómo es que se te ocurre hacer este panel, este encuentro tan bonito. Vamos a estar ahí 2 días de lo más interesante, las entrevistas que vamos a tener. Ahorita
platicaremos sobre las invitadas al panel. Cuéntanos. Ok, pues sí, les digo cómo volví al sur, porque hasta el año pasado, durante 15 años, que es donde cuando y donde conocí a Nacho, como dije más a fondo, he estado en San Luis, pero este enero volví al sur, donde, como acabo de decirles, soy de aquí. Y estoy aquí para una oportunidad increíble que es un profesorado, un puesto de profesora distinguida aquí, con un endowment de la familia Witcher. Y aquí, Mm. pues, parte de la indicación para mí era intentar fortalecer los vínculos entre la Universidad de Carolina del Norte en ECU, que está en Greenville, es una parte del estado que es más rural, con la comunidad hispanohablante en el ámbito de las artes y la promoción cultural. Y busca precisamente ese puesto que ahora que estoy aquí haciendo, empeñándome en este puesto, es precisamente la idea de impulsar las iniciativas que visibilicen las culturas de la diáspora hispanohablante en los Estados Unidos, promoviendo proyectos de vinculación pública y investigación. Y pues en cuanto a el grupo que vamos a ver en marzo, estamos pues encantados de recibir a Adriana, a Hablemos Escritoras, y presentar y destacar unas autoras latinas que están escribiendo ahora desde Carolina del Norte o han escrito desde Carolina del Norte. Tenemos una de ellas que creo que hace poco se mudó a Carolina del Sur, pero podemos decir las Carolinas a lo grande. Y la idea es hablar de sus experiencias aquí en Carolina como escritoras que tienen raíces muy ahondadas en otros sures, ¿no? Y escuchar sus diálogos con los sures en los que han vivido o han tenido contacto, porque por supuesto sus obras tienen toques de sus raíces, aunque algunas habrán nacido aquí en los Estados Unidos. Por eso el título oficial es Desde qué sur, y traducido al inglés hemos dicho Latinas Writing from the South. Sí. Esa conversación a mí me fascina porque, pues siendo del sur, nacida aquí, eso nos ayuda, creo, a repensar el sur de esta nación, quienes estamos aquí y todas las que pertenecemos aquí, y incluir a las voces de estas escritoras como presentan y representan múltiples geografías vividas, situar las voces de ellas en redes literarias más amplias y nos permite también ampliar nuestros mapas, por supuesto, de la literatura estadounidense. Es una maravillosa plataforma la que ofrece Hablemos Escritoras para hacer Gracias. precisamente eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, el honor es totalmente nuestro y además estoy curiosa de todo lo que voy a aprender. Los perfiles de las cuatro son tan diferentes y a la vez tienen esta cuestión tan común de sí estar desde el sur, pero están incursionando en muchos géneros. Entonces la conversación va a ser riquísima. Déjame leer los nombres. Estará con nosotros Stephanie Elizondo Grist. ¿Mm? También estará Von Díaz. No sé si ella lo pronuncia Von o Von, como en alemán. Von Díaz, Von Díaz. Creo. Ya, perfecto. Está Tita Ramírez y está Dailihana Alfonseca. Ellas son las que van a integrar esta mesa, que además las vamos a tener en entrevistas individuales y van a estar en el podcast, por supuesto. Por eso también era urgente tener la voz de Amy, porque Amy fue la mastermind behind this. Entonces, me encanta. Y además, de verdad, es tan necesario ahorita, platiquemos del artículo, por ejemplo, que sacó apenas Cristina Rivera Garza en El País, a raíz de lo que salió con Bad Bunny, toda esta
plática alrededor de este espectáculo en el medio tiempo del Super Ujú, Bowl. Y mm, Cristina, como siempre, saca la casta, siempre por nosotros, los que estamos desde Estados Unidos trabajando por la literatura, ujú, y hace un mapeo y habla precisamente de lo importante que está sucediendo dentro de Estados Unidos, ujú. desde nosotros, hispanos, latinos y de americanos como tú, que han hecho un espacio enorme a nuestras literaturas y a nuestro idioma y a nuestras voces, ¿no? Yo agradezco mucho a Cristina que haya mencionado ahí a Hablemos Escritoras, otro honor enorme, pero espacios como el que tú nos estás abriendo, Amy, son realmente lo que permite que esto suceda. Si no tenemos académicas como tú que hacen esto, quedamos en el vacío, aunque hagamos tantos esfuerzos en distintos lugares del punto. ¿Qué es lo que esperas tú con este encuentro? Además de lo que acabas de decir, que es tu commitment con este premio que tienes también merecido, ¿no? Este ser un distinguished professor, ¿no? Eso es algo que se gana y cuesta trabajo ganarlo. ¿Qué es lo que esperas tú con esta reunión que sucederá el 19 de marzo? Pues he hablado ya un poco del remapeo, de la importancia de expandir y ensanchar nuestras ideas de lo que significa nuestro sur aquí, y digo nuestro en mayúsculas. Creo que siendo de esta parte de Carolina del Norte, veo que desde hace muchas décadas hay una presencia hispana que a veces, pues si uno no habla español o si uno no ha estudiado el español y es de aquí, pues ni se entera de la diversidad y de la amplitud, perdón, de la contribución de esa comunidad que tenemos aquí. Y creo que es muy importante, pues, rendir visibilidad a las contribuciones culturales de los países de origen de esa población también, porque a veces está la población aquí en las partes rurales del estado se puede sentir más aislada de sus culturas de origen o aunque es grande en número la población, diría yo un 10% del condado, por ejemplo, donde estoy ahora, pues quizás no tiene esa mayor visibilidad en la población más allá, aparte de sus restaurantes, por ejemplo, o los servicios que rinden. Y Sí. quiero ayudar a conectar un poco, pues, la universidad el promover la cultura de raíz de las personas de aquí con las mismas personas. Entonces, el panel en el que participaremos, alrededor quería ubicarlo no en la universidad, este primer evento de la universidad bajo el Witcher, mi posición, mi puesto, sino en la biblioteca pública, Sí, como sí. invitación explícita a un grupo más allá. Y estoy invitando, yendo a todas las reuniones fuera de la universidad que pueda para hablar de los eventos que vamos a estar haciendo, con el mismo apoyo dentro de estos 2, 3 años que estoy aquí. Estaremos desarrollando otros proyectos que acerquen a estos públicos hispanohablantes con la universidad a través de exposiciones itinerantes. Tengo pensado, estoy trabajando en una biblioteca móvil que Mm. pues no sé si existe, seguramente existe todavía. He visto cosas maravillosas que han hecho en la Ciudad de México con esos bookmobiles, ¿no? Que van de Sí, barrio en sí. barrio. También estamos pensando en la creación de unos cuentos originales que hablan de la región y la presentan a través de unos espectáculos de títeres y marionetas bilingües. Ah, Wow.
para los niños en la comunidad, así como tengo que volver a consultar con Miguel Sabido, que me ha hablado de esto en muchas conversaciones, de episodios de radio y podcast que también podemos usar para llegar a la gente que a lo mejor no quiere entrar en el campus en este momento, ¿no? Y es un momento en que especialmente es importante tender esos puentes y crear esos espacios de encuentro accesibles e inclusivos para todas las comunidades. Precioso, precioso. Bueno, pues qué suerte tienen de tenerte a ti ahí con todas estas ideas y todas estas iniciativas. Maravilloso. Amy, pues será un gusto conocernos. Bueno, ya nos conocemos, pero reconocernos para platicar todavía más a fondo de todo esto. Y gracias, muchísimas gracias por trabajar por la literatura, por hacer lo que estás haciendo. Es muy importante tu trabajo y de verdad yo creo que las escritoras que van a estar en el panel se van a sentir muy contentas. Pero como bien dijiste, lo más importante es la comunidad, ¿no? Que lleguemos a todos esos lectores, a esos próximos lectores, que son los que a veces están en la duda de que sí me voy a enganchar con los libros o no, y a Ah, los niños que están con muchas ganas de leer, siempre tienen ganas de tener ese material a la mano ah. para poder leer y regresar a su idioma. Amy, pues gracias por estar en Hablemos Escritoras el día de hoy. Muchísimas gracias, Adriana. No puedo esperar. No veo el día que nos veamos aquí en Carolina del Norte. Al contrario, que todo salga muy bien con el COVID por allá. Muchísimos saludos a tu familia, que salgan adelante pronto. Muchas gracias, Adriana. Nos vemos pronto. Claro que sí. Pues ya escucharon sobre este gran proyecto y sobre todos los proyectos que tiene Amy E. Wright. Es muchísimo trabajo el estar haciendo esta investigación de las publicaciones seriales y periódicas que salían en tantos lugares en el siglo XIX, pero que hoy siguen impactando nuestros medios, la televisión, el radio, el cine, los podcasts. Ha sido un placer platicar hoy con Amy Wright y será un placer verla muy pronto en su universidad en North Carolina para poder entrevistar y conversar con Von Díaz, Estefan Elizondo Gris, Tita Ramírez y Dailijana Alfonseca. Ha sido un placer hoy conversar con Amy y tenerlos a todos ustedes. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto, Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Mesa LAM, Literatura alrededor de la mesa, Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmok. Traductores, Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente, Mitana Boikova Josefi. Difusión literaria y de proyectos, Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.